El cuarto sin salida. Esto nos pasó hace casi 2 años. Lo cuento ahora porque recién me animé a hablarlo. En ese entonces, mis amigos y yo estábamos metidos en el rollo de la exploración urbana. Íbamos a edificios abandonados, fábricas viejas, hospitales, grabábamos todo para subirlo a redes. Un día, uno de nosotros, el Tavo, consiguió la ubicación de una antigua escuela rural abandonada, cerca de un pueblo fantasma en Hidalgo. Nadie vivía ahí desde los años 70. Decían que hubo un incendio, que luego desaparecieron unos niños, esas leyendas que se inventa la gente. Nosotros fuimos un sábado por la tarde. La escuela era pequeña, hecha de ladrillo rojo, con el techo hundido en algunas partes. Las ventanas tenían tablas viejas y el patio estaba lleno de pasto seco. Grabamos la entrada, hicimos bromas, recorrimos los salones llenos de grafitis, hasta que llegamos a una puerta oculta al fondo de un pasillo. Era una puerta de madera gruesa, diferente al resto. Encima tenía grabado algo con clavos torcidos: no abrir. Obvio, la abrimos. Dentro había una escalinata que bajaba a lo que parecía un sótano. Todo olía a humedad y polvo viejo. Bajamos con linternas. El aire era más frío abajo, más denso. Las paredes estaban llenas de símbolos, como espirales, ojos, figuras humanas chiquitas con cuernos y garras. En el centro del cuarto, había un círculo de piedras, y dentro un altar con varias figuras de barro. Parecían muñecos. Pequeños. Como de 30 centímetros. Cada uno con cara diferente, unos riendo, otros con ojos enormes, otros con la boca abierta como gritando. Había una figura más grande, al fondo, con una corona de espinas y una sonrisa hecha con dientes de verdad. Todo se sintió mal de repente, como si hubiéramos entrado a un lugar donde algo sigue vivo. Tavo tocó una de las figuras, la más chica, y se le quebró una pierna. En ese instante, se apagaron nuestras linternas. Todas. Nos quedamos en oscuridad total. Y ahí fue cuando escuchamos el primer ruido. Unos pasos pequeños, rápidos, como si alguien corriera descalzo por las paredes. Luego una risa. Aguda, lejano al principio, y después justo detrás de nosotros. Salimos como pudimos. Pero la escalera ya no estaba. En serio. Donde antes había escalones, ahora solo había muro. Como si la entrada hubiera desaparecido. Intentamos romper la puerta desde dentro, pero no había puerta. Solo concreto. Empezamos a gritar, desesperados. Y entonces, empezaron a aparecer. Primero, ojos brillando entre las sombras. Luego manos pequeñas saliendo de las grietas. Y después las figuras completas, seres bajitos, deformes, con piel de barro seco, dientes largos, ojos vacíos. Rodeaban el cuarto, riendo. Y hablaban, pero no en español. Era un murmullo como antiguo, como una lengua que no se supone que debamos entender. Uno de ellos se le subió al pecho a Tavo. Lo miró de cerca, y dijo, con una voz que parecía venir desde dentro de la tierra: este ya rompió. Él se queda. No sé cómo, pero una de las paredes se agrietó. Corrimos hacia ahí, y del otro lado, estábamos de nuevo afuera. Nadie entendió cómo salimos. Nadie habló en todo el camino de regreso. Tavo nunca volvió a ser el mismo. A veces se queda viendo la nada, otras veces dice que sueña con el cuarto, con ellos. Dice que cada vez que se duerme, oye que lo llaman por su nombre, que aún lo están esperando. Yo borré los videos. Todos. Pero hay uno que no se borra. Uno que quedó en una tarjeta dañada. Lo intenté destruir 1000 veces, y siempre aparece de nuevo. Solo dura 3 segundos. Se ve el altar, y al fondo, la figura más grande moviendo la cabeza. Como si supiera que la estábamos viendo. Donde no crece nada. Nunca pensé que terminaría contando esto. No soy alguien que crea en cuentos ni en cosas del más allá, pero hay momentos en la vida que te obligan a ver lo que antes negabas. Mi esposa y yo compramos una pequeña granja en San Luis Potosí hace unos años. Era barata, demasiado barata para el terreno que tenía. Unos 5 hectáreas, una casa antigua de tejas, un pozo seco y un par de establos abandonados. El dueño anterior nos la vendió rápido, sin preguntar mucho. Solo nos advirtió algo al final, ya cuando íbamos a firmar. Eviten sembrar cerca del árbol grande, ese que está solo en la colina. Déjenlo en paz. Pensamos que hablaba por hablar. El árbol era un sabino viejo, lleno de ramas torcidas. Daba sombra,
y la tierra alrededor parecía fértil, así que no vimos problema en plantar cerca. Ese fue el primer error. Las semillas no brotaban allí. Ni elotes, ni calabazas, ni siquiera hierba crecía bien. Pero lo peor fue que desde que empezamos a trabajar esa parte del terreno, comenzaron los ruidos. Mi hija de 7 años, Camila, fue la primera en decirlo. Papá, en la noche se ríen afuera. Hay gente pequeña en el campo. Creímos que estaba jugando. Pero al poco tiempo, la mula amaneció con las patas rasguñadas. Las herramientas aparecían fuera de lugar. El perro ladraba hacia el árbol del cerro cada noche, y algunas mañanas lo encontrábamos temblando bajo el porche. Una noche, Camila entró gritando a nuestra habitación. «Me quieren llevar». Estaban en mi ventana. Dijo que eran hombres chiquitos, con ropa vieja y sucia, que la llamaban por su nombre, que se reían y se escondían si alguien los miraba. Esa noche salí con la lámpara, y mientras apuntaba hacia el árbol en la colina, los vi. 4 o 5 figuras diminutas, que se movían rápido entre los matorrales. No eran niños. Tenían piernas delgadas, cabezas grandes, brazos largos, y una forma de moverse que no era natural. Uno de ellos se detuvo a mitad del campo, giró el rostro hacia mí y levantó la mano, no en señal de saludo, sino como advirtiéndome. Al día siguiente, encontré una pequeña figura de barro en el umbral de la puerta. Era una réplica burda de nuestra hija, tallada toscamente, con los ojos abiertos, sin boca. La tiré al fuego sin pensarlo. Mi esposa no quería seguir ahí. Camila ya no dormía. Comenzó a hablar sola, a veces en voz baja, diciendo cosas como: «Ya me dijeron que me quieren llevar a su casa. Me dicen que allí hay más niños como yo. Dicen que mamá no me va a extrañar». La llevamos al médico. No tenía nada clínico, pero cada vez que se quedaba sola, aparecía con moretones pequeños en los brazos, como si manos diminutas la sujetaran por la fuerza. Una noche, mi esposa y yo escuchamos golpes fuertes en el techo. Salimos con linternas. Y los vimos. Había al menos 8 de ellos. Correteaban por el tejado, reían con voces agudas, y al vernos, huyeron hacia el árbol del cerro. Uno de ellos, el más pequeño, se quedó de pie un segundo. Su cara era como la de un anciano seco, sin cejas ni pestañas, con una expresión vacía. Ese mismo amanecer empacamos todo. Nos fuimos sin mirar atrás. Pasaron años. Hoy vivimos lejos de ahí, en otro estado. Pero hace poco, mi hija, que ya es adolescente, tuvo una pesadilla. Se despertó llorando, temblando. Dijo que había soñado con el árbol, que debajo de sus raíces hay una casa pequeña, hecha de barro y ramas, donde los duendes esperan a los niños que olvidan. Lo vimos con nuestros propios ojos. No sé cómo empezar esto sin sonar como un loco, pero juro por mi vida y la de mi hijo que todo lo que voy a contar es verdad. Me llamo Enrique, tengo 36 años y esto nos pasó hace poco más de un año, cuando nos mudamos a una casita vieja que compramos a las afueras del pueblo. Era de esas casas con techos bajos, pisos de madera y un jardín trasero lleno de árboles. Estaba algo descuidada, pero era barata y pensábamos remodelarla poco a poco. Mi hijo Julián tenía 6 años cuando nos mudamos. Desde el primer día empezó con cosas raras. Decía que por las noches alguien se asomaba desde el closet, que oía risas chiquitas, que le escondían sus juguetes. Nosotros pensamos que era por el cambio de casa, que estaba nervioso, que tenía pesadillas, lo típico. Una noche entró corriendo a nuestro cuarto, llorando. «Papá, mamá, está en mi cuarto. El hombre chiquito está en mi cuarto». Lo acompañé con una linterna. No había nada. Le revisé el closet, debajo de la cama, cada rincón. Le dije que todo estaba bien. Pero él no dejaba de mirar hacia la esquina de la habitación, justo donde estaba una pequeña puertita de madera que daba a una especie de desván. Una trampilla baja, como si no fuera hecha para personas adultas. Pasaron los días y las cosas empeoraron. Una mañana, encontramos huellitas de tierra dentro de su habitación. Pequeñas, como de un bebé descalzo, pero con dedos más largos y separados. Pensamos que Julián las había hecho jugando, pero él insistía en que no, que el duende caminaba por su cuarto en la noche. Mi esposa empezó a angustiarse, no tanto por lo que decía Julián, sino porque lo veíamos decaído. Tenía ojeras, ya no quería jugar, se orinaba en la cama, decía que el duende lo miraba mientras dormía.
Y un día, se despertó con 3 rasguños en la espalda. No eran profundos, pero tampoco parecían de un niño jugando. Eran rectos, como hechos con uñas. Ahí fue cuando empecé a tomar todo más en serio. Una noche, me quedé despierto en su cuarto. Me senté en una silla, fingiendo que dormía. Apagué la luz. Y como a las 3 de la mañana, escuché un ruido, como si alguien caminara descalzo por el pasillo de madera. Luego, un leve chirrido, la puertita del desván. Abrí los ojos, y lo vi. Era una criatura diminuta, no más de medio metro de alto. Su piel era gris verdosa, arrugada como de anciano. Tenía una especie de túnica sucia, y su cara no era humana. Tenía ojos oscuros y hundidos, orejas largas y puntiagudas. Caminaba raro, como si arrastrara una pierna. Se acercó a la cama de Julián y lo miró por unos segundos. Y entonces, se giró hacia mí. Lo juro por Dios, me sonrió. Una sonrisa torcida, con dientes filosos, como si se burlara. Corrí hacia él, pero fue rápido. Abrió la puertita y desapareció en la oscuridad del desván. Grité. Mi esposa entró. Revisamos el desván. Estaba vacío, pero olía a tierra húmeda, y a algo más, algo como a animal muerto. Desde entonces no volvimos a dejar a Julián dormir solo. Sellé esa puertita con tablas y clavos, y en menos de un mes, nos mudamos. Todavía hoy, a veces, Julián se queda callado y luego dice: papá, ¿y si él nos sigue viendo desde algún rincón? No sé qué vimos esa noche, pero no era un sueño, y no era un cuento, era real, un duende, y no de esos de cuentos bonitos. Era uno viejo, malicioso, y estaba en la habitación de mi hijo.